Buenos días a todos nuestros hermanos que están conectados y a aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Estamos esta mañana nuevamente reunidos aquí como Iglesia de Familias, sirviendo a Cristo. Y esta mañana vamos a estar mirando un tema que es súper importante para cada uno de nosotros. Y vamos a hablar acerca de cómo Dios nos habla con propósito. Dios siempre nos habla con propósito. La semana pasada habíamos visto que Dios nos habla hoy. Y ahora vamos a ver por qué Dios nos habla, qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros en nuestro tiempo con Él, en nuestro tiempo de intimidad con Dios cada día. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchísimas gracias por esta mañana que tú nos permites abrir tu palabra. Señor, y queremos que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu mismo, Señor, para que podamos comprender lo que tú quieres de nosotros, de cómo tú nos hablas y qué quieres que hagamos. Señor, te pedimos que tú nos guíes en esta mañana y que tu Espíritu Santo sea revelándonos, iluminando nuestra mente, nuestro corazón, para comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos habla a nosotros con propósito. Dios no solamente quiere tener con nosotros un momento de conversación. Muchos de nosotros nos acercamos a Dios pidiendo que Él ponga algún pensamiento en nosotros para sentirnos bien durante el día. Pero si nosotros queremos que el Dios del universo nos hable, debemos estar listos para lo que Él nos revele o Él nos hable, nosotros podamos llevarlo a cabo. Dios quiere hablarnos para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, es decir, en la Biblia, que Dios habló a personas, Dios siempre se acercó a las personas para hablar con un propósito, porque Dios tenía algo en mente, porque Dios quería que ellos hagan algo. Entonces hemos aprendido que Dios nos habla a través de la palabra, nos habla a través de su espíritu, nos habla a través de las circunstancias, nos habla a través de su iglesia. Y de alguna manera Dios quiere que poner en nosotros sus pensamientos. Y en esta semana yo he estado meditando en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. En la vida de algunos de los hermanos, mirando qué es lo que está sucediendo en cada familia. ¿Y qué es lo que está sucediendo en nuestra familia? Para mirar lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Y quizás para comprender esto, vamos a mirar el ejemplo de Abraham, de cómo Dios habló a Abraham. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, en el capítulo 12, donde Dios habla a Abraham y se le acerca a él para comunicarle algo. Y dice Génesis capítulo 12,
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bueno, este es un pasaje bastante conocido para muchos de esta experiencia de Abraham, pero y yo quiero que miremos el contexto y miremos cómo es que Dios habló a Abraham. Y vamos ahí a Hechos, donde se nos cuenta esta historia y podemos ver más detalles de la experiencia que tuvo Abraham con Dios. En Hechos, en el capítulo 7, vamos a estar leyendo. Hechos capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 2. Dice, y le dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. Subrayen ahí en sus Biblias, estando en Mesopotamia. Antes que morase en Harán, antes de que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Versículo 4 dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra en la cual vosotros habitaréis. Habitáis ahora, perdón. Habitáis ahora. Muy bien, entonces vemos aquí en primer lugar, en Hechos en el capítulo 7, en el versículo 2, dice que el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Abraham tuvo un encuentro con el glorioso, nuestro glorioso Dios. Es decir, que Dios se le reveló a Abraham como un Dios glorioso, le mostró su gloria. Entendió Abraham que él era el Dios que creó el universo, el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay alrededor, el Dios que es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios se le revela como glorioso y le habla. Le habla aún estando en Mesopotamia y le dice, sal de la tierra. Y me gusta en el versículo 4 dice, entonces salió de la tierra de los caldeos. Es decir, de que Abraham salió de Mesopotamia. Vamos un ratito allí en Génesis. En el capítulo 11, para leer el contexto. 11, desde el versículo 27 al 32, para que comprendamos la historia de donde se realizó a cabo este evento. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y aquí vemos de que uno de los hermanos de Abraham murió allí en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai,
y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré. El libro de Hechos nos dice que Dios habló a Abraham allí cuando estaban en Mesopotamia, es decir, allí en Ur de los Caldeos, después de tener este encuentro con el glorioso Dios. Y dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos con su papá y vinieron hasta Harán. Y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré y Abraham, y Harán, en Harán. Vemos aquí de que Dios quería hacer algo con Abraham. Si nosotros recordamos un poquito la historia de la Biblia, donde los pueblos se habían puesto de acuerdo para construir una torre que llegue hasta el cielo, la Torre de Babel. Y nosotros sabemos la historia de que ese era guiado por uno de el primer rey que existió, Nimrod. Nimrod fue el que guió a estas familias a construir una torre tan alta que llegue a Dios. Era la manera de que el hombre quería llegar a Dios. Pero a Dios no le agradó eso, porque ellos estaban tratando de llegar a Dios con sus propias fuerzas, con un espíritu de orgullo, de decir nosotros sí podemos y vamos a llegar a Dios y vamos a conocerle a Dios. Dice que Dios, al mirar que ellos no iban a desistir de esto, envió confusión. Y de ahí se crearon las lenguas, los idiomas, las naciones paganas. Es decir, que allí es donde empieza, en realidad, los diferentes idiomas. Antes de Babel había un solo idioma. Y las naciones que se formaron ahí como consecuencia de las diferentes lenguas y la confusión que hubo, fueron naciones que se rebelaron contra Dios. Y nosotros le conocemos a esto como las naciones gentiles, o naciones paganas, que da lo mismo. La palabra gentil es pagano. Entonces Dios tenía un plan. Y el plan era hacer una nación del verdadero Dios. Una nación que le sirva a Dios, una nación que sea luz a las naciones. Que ese es el pueblo de Israel. Entonces Dios escoge a una familia, Abraham y a Sarai su esposa, y les dice, salgan de ahí, salgan del lugar donde están, dejen su tierra, su parentela, y yo voy a hacer de ustedes una nación grande. Voy a engrandecer su nombre, y a través de la simiente que yo les voy a enviar, ustedes van a ser
bendición para las familias de la tierra. Yo voy a bendecir a los que ustedes bendicen y maldecir a lo que ustedes maldicen, como nos dice ahí en el versículo 3 de Génesis 12. Esta es la manera en que Dios le habló a Abraham. Obviamente, ante esa realidad, ellos tuvieron que hacer ajustes, ¿verdad? Ellos tuvieron que hacer ajustes, salir de la tierra donde estaban y empezar a seguir a Dios. Y desde ahí en más, Dios empieza a tratar con Abraham y Sara, desarrollándoles su carácter. Dios les había dado una promesa, la promesa de un hijo. ¿Cuántos años pasaron desde que Dios le dio la promesa a Abraham de tener un hijo? 25 años. 25 años pasaron desde que Dios le prometió a Abraham tener un hijo. Es decir, que durante esos 25 años, ¿qué estuvo haciendo Dios? Formando el carácter, preparándole para que él sea un padre apropiado para Isaac. Un padre que pudiese afectar a las generaciones futuras. Abraham tuvo que hacer ajustes de inmediato para caminar en los caminos de Dios. Tuvo que hacer esos ajustes inmediatos. Y aquí nosotros vamos a sacar un principio que es importantísimo. Y dice, el mismo momento en que Dios nos habla es el momento en que Él quiere que yo responda. El mismo momento en que Dios me habla es el momento en que Él quiere que yo responda. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y ellos salieron y empezaron a caminar en la dirección que Dios les había dicho. Y dice la Escritura, salieron a Canaán y a Canaán llegaron. Hermanos, Dios nos habla a nosotros para que actuemos. Dios no quiere esperar 2 o 3 meses para ver qué pienso yo en cuanto a lo que Él ha dicho. Si Dios nos habla, es porque estamos preparados para dar el siguiente paso, para hacer los ajustes de nuestras vidas de lo que Él quiere hacer con nosotros. Lastimosamente, muchos de nosotros tenemos la tendencia de responder, ¿será o no será? Señor, por favor, envíanos alguna señal, algo que nos confirme, algo que nos muestre que esto que tú estás diciendo en realidad es lo que tenemos que hacer. Y me gusta de un predicador que dijo que Abraham tuvo una fe sencilla. Oyó y obedeció. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros.
Una fe sencilla, una fe que oye y hace lo que Dios dice. Y es en ese ejercicio de escuchar a Dios y obedecer a Dios que Dios nos va mostrando y encaminando el camino que tenemos que seguir. Abraham tuvo que esperar 25 años. Obviamente, Dios tenía un plan. Y es interesante pensar en esto, de que Dios tiene planes para nosotros. Pero que en el momento en que nosotros obedecemos, empezamos en ese proceso de formación. Cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos siendo formados por Él, como nos dice en el Nuevo Testamento, a la imagen de su Hijo Jesús. Y cuando estemos listos, el Señor nos va a usar, nos va a revelar las cosas que Él quiere que hagamos. Dice la palabra del Señor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros tenemos que ser fieles en las cosas pequeñas. Hay cosas tan pequeñas en nuestras vidas que muchas veces los consideramos insignificantes, pero si somos fieles y por considerarlas insignificantes simplemente no obedecemos. No obedecemos. ¿Cuáles son algunas cosas insignificantes? Tenemos que limpiar la casa. Tenemos que pagar el teléfono, pagar la luz, pagar el agua. Tenemos que lavar la ropa, planchar las cosas que se tienen que planchar. A mi esposa no le gusta que me ponga camisas arrugadas. Tenemos, y así cosas pequeñas. Pero si nosotros no somos fieles en lo pequeño, Dios no nos puede dar cosas grandes o responsabilidades grandes para que nosotros las podamos desempeñar. Así que si Dios me habla, es para que yo vaya corrigiendo o implementando su palabra en aquellas cosas pequeñas que Él me da. Como yo digo, Dios quiere darme un mensaje, no un masaje. A veces queremos que Dios nos dé unos masajitos, que nos consuele, que nos, como dicen, nos apapache. Ay, qué lindo que es tu palabra, Señor. Este domingo sí que fue un culto espectacular, tú me hablaste, ¿verdad? Y de aquí me voy lleno. Pero llegan a la casa y no haces lo que Dios te dijo. Entonces, eso no fue un mensaje, fue un masaje. Dios no quiere darnos masajes. Dios quiere hablarnos para que actuemos, ¿no es cierto? Dios tiene propósitos para mi vida. Y esto es algo importante. Yo descubro los propósitos que Él tiene para mi vida cuando yo le obedezco. Dice la palabra de Dios, la luz de la aurora va de aumento en aumento
hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que la revelación de Dios es progresiva. Esta mañana escuchaba un mensaje al respecto de eso. La revelación de Dios es progresiva. Dios no me puede dar más luz o más entendimiento a las cosas que yo tengo que hacer si yo no obedezco las cosas que Él ya me revela, las cosas que Él ya me muestra en su palabra. Y muchos se estancan en la vida cristiana porque hayan algún aspecto en su vida que no le quieren obedecer a Dios. Algunos le llaman a eso atadura espiritual. Y una atadura espiritual es justamente un área en la cual yo no le quiero obedecer a Dios. Y eso no me permite desarrollarme, no me permite mirar más allá de lo que Dios quiere mostrarme. Así que yo tengo que obedecerle a Dios de inmediato. Y el Señor Jesús nos pone a nosotros un ejemplo de quién es una persona sabia y quién es una persona necia. La persona sabia, dice el Señor Jesús, es la que construye su casa en una roca. Y la persona necia es la que construye su casa en la arena. La persona sabia es la que hace lo que Dios dice. La persona necia es la que no hace lo que Dios dice, la que no lleva a cabo, la que no pone en práctica. Si nosotros vamos a construir nuestra casa, nuestra familia, el ministerio, si vamos a establecer la iglesia, si vamos a hacer para instrumentos para la edificación de la iglesia, nosotros tenemos que obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Hay muchos impedimentos, obstáculos, o como decía Melanie, muros, que tenemos nosotros que cruzar y saltar. Y la única manera de cruzar y saltar esos muros es con la obediencia. Obediencia a lo que Dios me está hablando en mi tiempo de intimidad con Dios. Mi experiencia con Dios es diaria. Mi experiencia con Dios es continua, permanente, día a día. Recordemos, mis hermanos, Dios siempre nos habla a nosotros en el momento apropiado. Dios no nos da información para que la guardemos. Dios nos habla para que le obedezcamos. En este camino de obediencia a Dios, mi carácter se va desarrollando. Y Dios quiere ir desarrollando mi carácter para que yo pueda asumir la tarea que Él tiene para mí. Dios va desarrollando mi carácter para que yo pueda asumir la tarea que Él tiene preparado para mí. Pues, recuerdan, hemos hablado de Abraham, ¿verdad? El proceso que le llevó él hasta tener a su hijo Isaac. Y cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, ¿qué es lo que hizo Dios? Le pidió a su hijo como sacrificio. Yo me imagino que esa parte fue la más dolorosa. Pero Dios quería formar ¿qué cosa?
en Abraham al pedirle a su hijo? Su fe, exactamente. Su fe. Por eso se le conoce a Abraham como el padre de la fe. Porque él obedeció a Dios lo que Dios le pidió. Le puso a Isaac ahí como ofrenda, como sacrificio, y nos explica el libro de Hebreos de que la razón por la que Abraham tuvo la fuerza para poner como sacrificio es porque él entendía de que Dios tenía el poder para levantarlo de los muertos. En un sentido, Dios tomó a Abraham, lo formó así como el alfarero forma el barro, y esta experiencia en la que él tuvo que entregar a su hijo Isaac en sacrificio, para Abraham fue una renuncia a creer en todo lo que Dios le decía. Y en un sentido figurado, Isaac murió y resucitó. Y muchas veces Dios nos tiene que llevar a nosotros a experimentar situaciones en las que nosotros le decimos, Señor, aquí está mi vida, tómala. Yo no sé lo que va a suceder, pero confío en que tú harás lo mejor. Confío en que tú manifestarás tu poder, tu sabiduría. Señor, yo no entiendo, pero yo confío. Y Dios nos tiene que llevar a esos momentos donde Él forma nuestra fe. ¿Cuál es nuestra respuesta a Dios? Nuestras respuestas a Dios no tienen que basarse en nuestro ego o en nuestra lógica o en nuestras conveniencias. Nuestra respuesta a Dios tienen que basarse en nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, llegamos a conocerlo. Es decir, cuando nosotros obedecemos a Dios, experimentamos a Dios. Cuando yo estoy dispuesto a hacer los ajustes, los cambios en mi vida para hacer lo que Dios me dice, voy a experimentar a Dios. Y Dios, a través de las tareas pequeñas que yo tengo que hacer y permanecer fiel en ellas, Dios me pondrá tareas más grandes, responsabilidades más grandes para hacer. Debemos hacernos esta pregunta. ¿Estamos dispuestos a hacer ajustes a nuestros planes para involucrarme en lo que Dios está haciendo? ¿Lo que yo estoy haciendo interfiere con los planes de Dios? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Debemos confiar que Dios nos va a ir guiando paso a paso en el proceso para llegar a cumplir sus propósitos.
Si usted no está dispuesto a serle fiel en lo poco o en las cosas pequeñas, Dios no le asignará tareas más grandes. Recuerden, mis hermanos, ¿por qué Dios nos asigna tareas pequeñas? Para formar nuestro carácter. ¿Para qué quiere formar nuestro carácter? Para que estemos listos para la tarea que Él tiene para nosotros. Dios desarrolla nuestro carácter para que encaje con la tarea que Él tiene. Preguntémonos, mis hermanos, ¿en qué parte de este proceso estamos? A ver, Dios me habla. ¿Estoy siendo rebelde a lo que Él me dice que tengo que hacer? Dios me habla. ¿Estoy dispuesto a hacer ajustes en mi vida para encaminarme en la dirección que Él quiere llevarme? Dios me habla. ¿Estoy dispuesto a asumir la tarea que Él me está presentando? Bueno, les cuento de la experiencia, mis hermanos. Yo estoy pasando por ese mismo tipo de situación. Dios me ha hablado. Dios nos ha dicho de que Dios quiere bendecir a las familias de la tierra, de que Dios quiere que compartamos el evangelio con nuestros familiares, con nuestros oicos. ¿Qué más nos ha dicho Dios? De que Dios quiere que hagamos discípulos. Y hemos hecho diferentes ajustes a nuestras vidas. Hemos cambiado nuestra manera de hacer ministerio de una manera tradicional. Ahora lo estamos haciendo en una manera que por internet y también presencial, en la medida de las posibilidades de cada uno. Pero estamos haciendo ajustes. Y Dios mismo quiere irnos mostrando a nosotros el camino que tenemos que seguir. Hay otro ejemplo bíblico y es el ejemplo de David. ¿Se acuerdan de la historia de David? David fue ungido como rey, ¿se acuerdan? Pero Saúl todavía estaba fungiendo como rey. ¿Cuántos años tuvo que esperar David hasta que él se sentara en el trono y dirigiera al pueblo de Israel? Después de que David fue ungido como rey. 12 años. En esos 12 años, Dios formó a David. Lo mismo pasa con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue salvo y Dios le había escogido a Saulo de Tarso, al apóstol Pablo, para que él llevara el mensaje a los gentiles. ¿Cuántos años pasaron desde el día que Dios le llamó a Pablo hasta que él hizo su primer viaje misionero? Tal vez unos 10 u 11 años. Aquí hay una cosa que me parece súper interesante y que trae paz a mi alma.
Y es que Dios, cuando Él está trabajando en desarrollarnos para la tarea que Él tiene, Dios también está trabajando en las personas que Él quiere que nosotros alcancemos. Y me parece que este pensamiento, lo voy a repetir, es para animarnos a nosotros. Dios no solamente está trabajando en formar nuestro carácter, sino que también Él está trabajando en las personas a las cuales Él quiere que nosotros alcancemos. Él te asignará la tarea el momento en que tú ya estés listo para la tarea. Me hace acordar de 2 de Timoteo 2:2, ¿no? Lo que has oído de mí en presencia de muchos gentiles, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ese es el proceso que nosotros seguimos. Encargar a hombres fieles quiere decir darles tareas pequeñas. A ver, yo le voy a poner a mi hermanita Mela encargada del ministerio de los adolescentes, por ejemplo. Entonces Dios dice, bueno, Mela se va a encargar de hablar con los adolescentes. Y ahí Dios le va a ir formando a Mela. Dios le ha dicho a Mela, ahora te pongo como presidenta del curso. ¿Por qué Dios hace eso? Para ir formando el carácter. Dios le ha dicho a Grace, te voy a poner como presidenta del curso. Y así a cada uno de nosotros, Dios nos asigna pequeñas tareas para que a través de esas pequeñas tareas Dios vaya formando el carácter. Hemos encontrado una manera de comunicarnos, de hacer ministerio como iglesia de familia sirviendo a Cristo. Tenemos que ser fieles. Fieles en realizar este ministerio. Pensemos, para terminar ya. ¿Cuál fue la enseñanza o escritura aquí en este pasaje? ¿Qué experiencia les llama más la atención a ustedes? ¿La de Abraham? ¿La de David? ¿La de Pablo? ¿O la de Pablo Pérez? ¿Qué experiencia les llama la atención a ustedes? ¿Con cuál de esas se identifican más? ¿Está Dios trabajando en tu vida? ¿Te estás dando cuenta de que Dios te está preparando y que te ha asignado tareas pequeñas? ¿Cuáles piensas que son esas tareas pequeñas que Dios te ha asignado para que tú seas fiel? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Estarías dispuesto a decirle, Señor, yo estoy dispuesto a dejar tal cosa para seguirte, para obedecerte? Señor, me doy cuenta que esto está siendo un impedimento en mi vida para hacer tu voluntad. ¿Cuál va a ser tu respuesta el día de hoy? Que el Señor sea guiándonos a cada uno de nosotros. La siguiente semana continuaremos compartiendo de cómo podemos experimentar a Dios en nuestras vidas. Cómo yo puedo decir, esta es mi experiencia con Dios. Así que les invitamos el siguiente domingo para continuar en este tiempo. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque tú eres fiel.
Señor, muéstranos cuáles son aquellas cosas que yo estoy descuidando en mi vida, en las cuales, Señor, tú quieres que yo sea fiel. ¿Cuáles son aquellas tareas pequeñas en las que tú me has asignado a mí? Señor, ¿cuáles son los ajustes que yo tengo que realizar? Te pido, Señor, que me muestres, me des claridad, me encamines, Señor, para poder hacer estas pequeñas cosas. Señor, sigue obrando en mi vida, sigue formando en mí a Cristo. Señor, y prepárame para el día que tú quieres que yo realice una tarea grande. Señor, gracias te damos, nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén, nos vemos el próximo domingo.